Muy buenos días, hermanos. Los invito a que por favor podamos todos abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Como ustedes saben, el día de ayer hemos tenido el privilegio, el gozo de poder tener nuestro concierto de Navidad. Y es una fecha bastante especial para nosotros como congregación, como iglesia, pero en general creo yo para todos como creyentes. Es un tiempo en donde hemos podido, a través de las canciones que hemos entonado, recordar el hecho de que Dios cumplió su promesa, que Dios se hizo hombre, vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, se encarnó, se hizo hombre para morir por nuestros pecados, para llevar nuestras faltas, y es la razón por la cual nosotros finalmente podemos estar esta mañana congregados. La Navidad tiene un efecto presente en nuestras vidas. Pero este concierto que celebramos el día de ayer no se dio de la noche a la mañana. Es un concierto que llevó muchas semanas de preparación, incluso meses, desde la selección de las canciones que se entonaron, los ensayos que los niños llevaron a cabo durante los últimos 2 meses, los domingos terminando el segundo servicio, el equipo de decoración que preparó la iglesia para ese momento tan especial, las entradas, la logística. En general hubo muchísima preparación para poder llevar a cabo este evento. Y eso incluye, hermanos, la vestimenta de las personas que estuvieron aquí entonando las canciones delante de nosotros. Si ustedes notaron, todos ellos llevaban un código de vestimenta. Los hombres estaban vestidos de un traje negro, con camisa blanca. Todas las hermanas que cantaron también estaban con un vestido negro. Y esto con la finalidad de que todas las personas que estuvieran adelante cantando pudieran lucir de la misma forma, se vieran de una misma manera. Sucede lo mismo con nosotros en esta mañana. Seguramente todos hemos elegido la vestimenta, la ropa que vamos a ponernos para estar aquí en la iglesia el día de hoy. Algunos de pronto la eligieron la noche anterior, la estuvieron alistando, preparando, planchando. Otros quizás esta mañana a última hora la eligieron para poder asistir. Pero el punto es que muchas veces el lugar o el evento al cual vamos a asistir determina el código de vestimenta que nos vamos a poner, la ropa que hemos de utilizar. Si nosotros no respetamos ese código de vestimenta, ¿qué va a suceder? Vamos a estar mal vestidos, ¿cierto? Todas las personas, así no nos lo digan, nos van a estar mirando de reojo, viendo que no estamos de acuerdo al lugar o a la circunstancia en la cual nos encontramos. Como creyentes, hermanos, nosotros también tenemos un código de vestimenta. Tenemos un código de vestimenta. Somos llamados a lucir de cierta forma particular. No hablo de una vestimenta física, sino que somos llamados a vestirnos con ciertas virtudes, ¿ok? Con ciertas virtudes. Ahora, la diferencia entre el código de vestimenta inicial versus el que la Escritura habla es que nuestro código de vestimenta no lo determina el lugar al cual vamos a asistir. Nuestro código de vestimenta no lo determina las circunstancias en las cuales nos encontramos, sino lo determina nuestra identidad. Lo determina quiénes somos nosotros. Así que quisiera que juntos podamos leer las palabras del apóstol Pablo que él le dedica a la iglesia de Colosas y por extensión a nosotros en esta mañana en Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Vamos a leer Colosenses capítulo 3 del versículo 12 al 14. Quiero que lo leamos todos juntos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja en contra del otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Acompáñenme, por favor, para orar en esta mañana. Padre, venimos agradecidos delante de ti, Señor. Te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. En ella tú has expresado tu voluntad, Señor. En ella tú te has dado a conocer a tu pueblo, Señor. Tú en las Escrituras has plasmado, Señor, tu voluntad a nosotros, Señor. ¿Qué es lo que tú deseas que nosotros hagamos? No tenemos que preguntarnos más o pedir más dirección, Señor, sino la que encontramos en las Escrituras, Señor. Y tú esta mañana nos invitas a que podamos vestirnos juntos de cierta forma para honrar y exaltar tu nombre.
Te pido por cada uno de los que nos encontramos en este lugar, para todas aquellas personas que vamos a oír tu palabra en esta mañana, que nos concedas corazones dóciles, Señor. Concédenos el entendimiento suficiente. A través de tu Espíritu Santo, convence, Señor, si hay en nosotros pecado, Padre. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder vivir una vida que te glorifique y que te honre, Señor, en medio nuestro. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La carta a los Colosenses, donde se encuentran los versículos que hemos leído hace un momento, fue escrita por Pablo. Y Pablo tenía un propósito claro al momento de escribirla. Él quería principalmente contrarrestar las falsas enseñanzas que se habían introducido en medio de la iglesia que se encontraba en Colosas. Básicamente, la principal falsa enseñanza que estaba en este lugar era que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Ahora, ¿qué implicaciones podría traer esto para la fe cristiana que empezaba a desarrollarse en ese momento? Y es que si al final los cristianos argumentaban, sostenían y creían que Cristo se había hecho hombre, eso implicaba que Cristo era pecador, ¿cierto? No, la carne no era compatible con la santidad. Así que Pablo, en respuesta a esa falsa enseñanza, decide escribir esta carta a los Colosenses, en donde su principal objetivo era exaltar a Cristo. Él quería demostrar a la iglesia en ese momento que Cristo era supremamente, estaba por encima de todos los demás. Él utiliza ciertos adjetivos que lo describen al Señor que no se encuentran en el resto de las Escrituras. Él, por ejemplo, se expresa de Jesucristo diciendo que Él era la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Colosenses, Él señala que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, lo invisible y lo invisible. Todo ha sido creado, decía, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Esa era la descripción que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba dando a conocer a la iglesia. Él estaba exaltando el nombre de Jesucristo. Y los primeros capítulos de la carta de los Colosenses hablan justamente de esto, de la supremacía de Cristo, pero también hablan acerca del ministerio que Pablo estaba llevando a cabo a través de su predicación. El deseo de Pablo al llevar este mensaje, como él mismo lo decía en Colosenses en el capítulo 1, era presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo, delante de Dios. Pero en el capítulo 3 de la carta de los Colosenses, el enfoque cambia completamente. Pablo va a dejar de hablar de Cristo como una figura, como tal, para aterrizar esta enseñanza y aplicarla ahora ¿a quiénes? A nosotros, a los creyentes, a los lectores de esta carta. Él aterriza en el capítulo 3 esta enseñanza y empieza a dar imperativos, exhortaciones, mandamientos que nosotros, quienes hemos sido receptores de la gracia de Cristo, tenemos que cumplir, tenemos que llevar a cabo. Es por eso que iniciando el capítulo 3, él empieza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Pueden notar este cambio de enfoque? Pablo no habla más de Cristo, sino habla de nosotros. La responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos que llevar a cabo. Ahora, en el versículo 5 al 9 del mismo capítulo 3, encontramos un listado que Pablo enumera, que son ciertos pecados claros que nosotros con los que tenemos que lidiar. Son pecados con los que tenemos que mortificar. ¿Con qué finalidad lo hace? Nuevamente el mismo principio. Si es que ustedes han nacido de nuevo, si es que ustedes están unidos a Cristo, entonces tienes que batallar con estos pecados, tienes que mortificar a tu carne. Entonces, ¿qué principio podemos extraer de esto? Que si hemos experimentado, mis hermanos, una salvación tan grande, si nosotros hemos realmente nacido de nuevo, si hemos recibido el mensaje del Evangelio, una nueva naturaleza, eso siempre trae como consecuencia un cambio de corazón, una transformación interna que se va a ver reflejado en un nuevo estilo de vida. Y es así como llegamos al texto que nos atañe en esta mañana. Es en el versículo del 12 al 14 que hemos leído hace unos minutos atrás, donde encontramos una lista de virtudes. Una lista de virtudes con las que Pablo, a través de una analogía, nos invita a vestirnos. En otras palabras, mis hermanos, lo que encontramos en los versículos del 12 al 14 de Colosenses, capítulo 3, es nuestro código
de vestimenta. Es el código de vestimenta que todos los creyentes tenemos que llevar o tenemos que tener. Un código que implica que nosotros vivamos de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Así que vamos a entrar en el texto puntualmente y en el versículo 12, la primera palabra que podemos encontrar es la palabra entonces, ¿cierto? La palabra entonces. Y esa palabra genera o da continuidad a la misma línea de pensamiento que Pablo tenía, la que les acabo de explicar hace un momento. Pablo aquí basa los imperativos o las órdenes que nosotros tenemos que llevar a cabo, ¿en qué? En nuestra identidad, en nuestra naturaleza. Ese es nuestro primer punto en este tiempo. Queremos presentar cuál es nuestra identidad como creyentes. Notemos el texto, por favor. Colosenses 3:12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Pablo aquí no nos dio las órdenes de manera directa o con una connotación negativa. Pablo no dijo, tienen que vestirte de esa forma porque Dios es fuego consumidor, ¿cierto? Sino que todo lo contrario, Pablo en ese punto apela a nuestra nueva identidad en Cristo, a la nueva naturaleza que tenemos, para sobre esta identidad nosotros recién poder, ¿qué? Vestirnos de una forma que agrade a Dios, poder tener ese código de vestimenta del cual somos llamados. Él centra nuestra atención ¿en qué? En que somos creyentes escogidos, santos y amados. 3 palabras que vamos a tomar unos minutos a revisar. Ahora, las Escrituras son enfáticas, hermanos, en enseñar la elección soberana de Dios sobre su iglesia, sobre los creyentes. Es Él quien nos ha elegido a cada uno de nosotros. No somos nosotros quienes una mañana despertamos deseando poder agradar a Dios, vivir para Él, congregarnos, orar, leer las Escrituras. Ninguno de los que nos encontramos aquí nos hicimos cristianos por nuestra propia elección. Nadie. No existe tal cosa, tal concepto. De hecho, ese concepto es contrario a las Escrituras. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Este texto no requiere mucha interpretación, es explícito. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Pablo vuelve a enfatizar la misma verdad en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, cuando él agradece a Dios el haber elegido a los creyentes en Tesalónica. Un tercer texto, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, Dios no nos llamó debido a nuestras buenas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, somos receptores en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Podemos notar entonces que la elección es una obra unilateral de Dios para salvarnos, para rescatarnos. Dios escogió a su iglesia de entre todos los hombres para acercarnos a Él, a cada uno de los que estamos en este lugar. Y esa es la razón, hermanos, por las cuales somos diferentes al resto. Esa es la razón por la cual somos diferentes al mundo. Hemos sido apartados de ese grupo en general, de la humanidad en general, con un propósito distinto. Y eso es el significado básico, primario, de lo que es ser santos, ser apartado. Hemos sido llamados, hermanos, a lucir un código de vestimenta particular que se diferencia de lo que el mundo usa, a lucir la gloria de Cristo delante de todos los hombres. Al Pablo llamarnos santos, cuando Pablo nos llama santos como parte de nuestra identidad, como parte de nuestra nueva naturaleza, está marcando una diferencia, un parte de aguas entre nosotros y el resto. ¿Por qué? Porque esa santidad, esa obra de santificación que Dios ha llevado a cabo en nuestros corazones y continúa llevando a cabo, es lo que nos motiva a nosotros en este momento, en el presente, a querer vivir vidas que le agraden a Dios. ¿Por qué razón nos encontramos nosotros en esta mañana acá? ¿Teníamos el deseo de venir a la iglesia? Por supuesto. Queríamos entonar canciones, queríamos encontrarnos los unos con los otros, pero ese deseo es el fruto de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Todo creyente que ha sido apartado por Dios para sus propósitos va a llevar a cabo ese propósito porque es el Señor el que hace la obra en medio nuestro. Hemos sido llamados, como Pedro lo dice, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y anunciamos las virtudes, hermanos, a través de la proclamación del Evangelio, a través de la predicación de la palabra, a través de la evangelización a los incrédulos, pero nosotros también anunciamos las virtudes de Dios cuando nosotros vivimos una vida santa, una vida que testifica o atestigua que el mensaje que estamos llevando y predicando es real,
que es genuino. Hermanos, ¿alguna vez ustedes han ido de compras o no? ¿Cierto? ¿Verdad? Y todos en un momento hemos llegado a una tienda y hemos visto en los estantes de pronto alguna prenda, alguna vestimenta que nos guste, que nos llamó la atención, ya sea una camisa, una blusa, un saco, algo. Y lo tomamos, vemos el precio siempre primero, ¿verdad? Lo tomamos, nos vamos, nos metemos a los probadores, nos lo entallamos, algunos le preguntan a la esposa, otros se los compran directamente, pero al final lo decidimos comprar. Vamos a la caja, sacamos la tarjeta, 24 cuotas sin intereses, hermano, no es bueno endeudarse, sin intereses, y esperamos el día. ¿Para qué? Para poder estrenarlo. ¿Ok? Imaginémonos eso. Entonces llegó el día, nos ponemos el nuevo traje, nos ponemos la nueva prenda que hemos comprado, salimos y le enseñamos a nuestras esposas cómo nos queda. Imagínense que sus esposas nos miren y digan, pues, ese color no te queda muy bien. ¿Les ha pasado? O esa camisa te hace ver muy gordo, o te hace ver muy flaco, o muy flaca, ¿cierto? Y esa camisa de flores de pronto que tienes, esa camisa o esa blusa de flores no luce bien con tu tono de piel. Hermanos, hay ciertas prendas o vestimentas que no nos quedan bien como cristianos, que no van de acuerdo con lo que somos, que no van de acuerdo con nuestra identidad, con nuestra naturaleza. Y yo no estoy hablando de una vestimenta física. No quisiera que todos el próximo domingo vengamos en traje con corbata. No hablo de eso. Estoy hablando de que muchas veces nuestra vestimenta son diferentes pecados que ni siquiera nosotros vemos y orgullosamente los lucimos entre nosotros, en medio de nosotros. Pecados que Pablo ya habló en contra de ellos entre los versículos del 5 al 9. De hecho, quiero enumerarlos para que los tengamos presentes en esta mañana. Pablo habla de la fornicación, habla de la impureza, habla de las pasiones, habla de nuestros malos deseos, de nuestra avaricia. Pablo señala nuestra ira, nuestro enojo, nuestra malicia, nuestra mentira, entre otras cosas. Ropas que muchas veces nosotros tenemos encima, como les digo, no nos damos cuenta, las presumimos, pero muchas veces las personas que están sentadas a nuestro lado, cuando voltean a vernos, sí las notan. Sí las notan y a veces no nos dicen nada. A veces no nos dicen nada, pero ciertamente, hermano, el hecho de que no nos digan nada no significa que van de acuerdo a lo que somos o que nos quedan bien esas prendas. No van conforme a nuestra naturaleza. Hemos sido escogidos por Dios, hemos sido llamados a ser santos, pero Pablo añade un tercer adjetivo para señalarnos a nosotros los creyentes, y él dice que somos amados. Él dice que somos amados. ¿Por qué Pablo menciona esa palabra aquí? ¿Acaso no era suficiente decirnos que éramos escogidos o que éramos santos? Yo creo que hay un propósito más allá detrás de todo esto. Y es que a veces nosotros creemos que Dios obra de una forma impersonal. Creemos que Dios hace las cosas para su gloria, y eso es cierto, y eso es lo principal. Pero muchas veces lo que motiva a Dios a hacer lo que hace a favor de su pueblo es amor. Es la naturaleza misma de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, 20, dice lo siguiente: que Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Cristo se manifiesta por amor a nosotros, hermanos. Cristo se manifiesta por amor a nosotros. Es el amor de Dios por ustedes la causa primaria de la salvación y la santificación que nosotros como creyentes tenemos. Cuando nos ponemos teólogos y hablamos de doctrina en medio de la iglesia, hablamos acerca de la elección soberana de Dios, ¿cierto? Y muchos otros términos que ustedes probablemente conocen, ¿cierto? Y pensamos que esa elección es la elección soberana de Dios para con su iglesia, de una forma completa. Y eso es cierto, Dios murió y se entregó a sí mismo por su iglesia. Jesucristo murió por su iglesia. Pero las Escrituras señalan también que la salvación es una obra personal e individual. Miren lo que decía Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo se expresaba acerca de de la siguiente forma: lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Pueden notar el nivel de intimidad, de posesión que Pablo tenía acerca de la salvación? Alguno de los que estamos aquí podría alegar y señalar que Pablo no tenía un concepto corporativo de la salvación y la redención de Dios o de Cristo en su iglesia. Por supuesto que no. Claro, Pablo tenía las cosas muy claras.
Pero Pablo, a pesar de entender que Dios había muerto por la iglesia, él se hacía personal la salvación. Y él decía, Cristo murió por su iglesia. Sí, pero Cristo murió por mí, con nombre y apellido. ¿Podemos nosotros entender esa dimensión de la salvación? ¿Podemos nosotros comprendernos en lo personal, en lo íntimo, que somos amados por Dios? ¿Que el Señor realmente entregó su vida por cada uno de nosotros? La razón de la elección, la razón de la santificación, la cual nos ha llamado, y parten o nacen del amor que Él nos tiene hacia cada uno de nosotros. Y la santidad es así. A veces pensamos que la santidad son un conjunto de órdenes, de mandamientos, y se nos hace un peso o algo gravoso sobre cada uno de nosotros. Y esto de manera especial sucede probablemente entre algunos jóvenes que se encuentran entre nosotros esta mañana, o en quizás algunos niños. Nosotros como padres creyentes tenemos la prioridad, el deseo, el anhelo de que nuestros hijos crezcan y conozcan al Señor como lo hemos conocido nosotros. Pero muchas veces nosotros como padres erramos en dejar el evangelio de lado y imponer una carga de mandamientos, buscando que nuestros hijos sean cada vez más morales, que se comporten de ciertas formas, que estén sentados en el servicio en completo silencio. Y nuestro foco se centra en eso, aún con los jóvenes. Y quizás los jóvenes pueden estar sintiendo esa carga de los mandamientos y de la presión que los padres sin intención están generando sobre ellos. Pero jóvenes, consideremos algo. La santidad es algo que te conviene. No es algo que está en contra tuya. La santidad conviene a los creyentes. De hecho, el Salmo 119, versículo 1 dice lo siguiente. Cuán felices son los de camino perfecto, los que andan en la ley de Dios. Cuán dichosos son los que andan en la ley de Dios. Así que jóvenes, si ustedes están pensando que la santidad que sus padres les dicen continuamente es una carga y buscan restringirlos y oprimirlos, consideren que la Escritura dice todo lo contrario. Ellos están buscando su felicidad. Ellos están buscando su felicidad. Si ustedes están buscando también esa felicidad y ese contentamiento en cualquier cosa, en tu carrera, en el grupo de amigos que tienes, en el placer, en el entretenimiento, en la aceptación de las otras personas, en cualquier cosa, hermano, usted ponga el nombre ahí, que no sea Cristo, estás cerrando en el blanco. Estás fallando el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y en otras palabras, eso es pecado. El pecar es cerrar en el blanco, es fallar a donde teníamos que apuntar. Y la Escritura es clara, hermanos. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el ofrecimiento de vida abundante que Cristo tiene para los incrédulos y para todos los jóvenes que quizás aún no conocen al Señor. Hermanos, hemos sido escogidos, hemos sido hechos santos, hemos sido amados. Se nos ha concedido una nueva naturaleza, una nueva identidad que antes teníamos. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos un código de vestimenta distinto al que tiene el mundo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es cómo debe lucir ese código de vestimenta, cómo deben lucir esas prendas que nosotros tenemos que utilizar. Y vamos a volver una vez más al texto, el versículo 12. Dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, dice, revestíos de tierna compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Cierto? En ese versículo encontramos el mandamiento. Encontramos la demanda que Dios tiene para cada uno de los creyentes que nos encontramos en este lugar, en esta mañana, o estamos oyendo este mensaje. Hemos sido llamados a revestirnos, a cubrirnos, a poner encima nuestro estas virtudes. Pablo está aquí en este punto mostrando cuál es el código de vestimenta que tenemos que tener entre nosotros, al tener relaciones los unos con los otros. Ahora, aquí hay algo importante que quiero que notemos. Este texto puntualmente no está hablando de las relaciones que tenemos que tener con nuestros familiares, no está hablando de las relaciones con nuestro esposo, con nuestra esposa, no está hablando acerca de cómo relacionarnos con los incrédulos, con nuestros jefes o con nuestros vecinos, no, sino que Pablo en este contexto puntualmente está hablando cómo debemos relacionarnos entre nosotros. Mira a tu hermano de la derecha y mira a tu hermano de la izquierda, porque este mensaje está aplicado a que aprendamos a relacionarnos los unos a los otros. ¿Por qué digo esto? El versículo 13 da un poco más de luz. Vamos a entrar a detalle un poco después. Pero Pablo dice que tenemos que soportarnos, ¿qué?
los unos a los otros. Y Pablo dice que tenemos que perdonarnos, ¿quién? Los unos a los otros. Esa expresión, los unos a los otros, es un término que aparece a lo largo del Nuevo Testamento y claramente apunta a cómo nosotros tenemos que llevarnos, los unos a los otros, ¿cierto? Cómo deben ser las relaciones entre los creyentes. Entonces, hermanos, el código de vestimenta al cual hemos sido llamados a utilizar es obligatorio. Es obligatorio en la iglesia de Cristo. Así que te pido que antes de juzgar la ropa que tiene puesto tu hermano o tu hermana en ese momento, podamos ver cómo estamos vestidos nosotros y podamos con la ayuda del Señor buscar la unidad. Entender que debemos todos estar vestidos de la misma forma, tal como los hermanos que cantaron el día de ayer estaban vestidos todos con un mismo color. Así que aquí Pablo, en el versículo 2, en la segunda parte, nos muestra 5 piezas de esta vestimenta. 5 piezas de esa vestimenta que tenemos que ponernos. Y algo importante que quiero que consideremos en este punto es que estas vestimentas involucran siempre a alguien más. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros nos vestimos de compasión, de humildad, de bondad, de mansedumbre y paciencia, no es para meternos en nuestro cuarto a orar, ¿cierto? Eso involucra que tenemos que tener esas vestimentas, esas virtudes en nosotros para poder involucrarnos y relacionarnos los unos con los otros. Así que Pablo empieza hablando que la primera prenda que tenemos que seleccionar del armario es la tierna compasión, la tierna compasión. La Reina Valera traduce esa expresión como entrañable misericordia y quizás nos permite en esa versión entender un poquito más lo que significa. Esa entrañable misericordia o esa tierna compasión hace referencia a un sentimiento interno, a las entrañas, a algo que viene de muy dentro nuestro. En otras palabras, esa tierna compasión o esa entrañable misericordia habla de una preocupación genuina. De una preocupación genuina por nuestros hermanos. Eso implica cercanía, eso implica poder identificarnos con los demás, sentirnos cercanos, poder convivir. Eso implica poder estar dispuestos a llevar las cargas, a ayudar a nuestros hermanos en medio de su sufrimiento, en medio de sus pruebas, pero también implica poder alegrarnos con los gozos o las alegrías que ellos tienen en sus vidas. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, solamente los domingos. Y cuando termina el servicio, inmediatamente nos paramos, Dios te bendiga, sonreímos, Dios te bendiga, y salimos por la puerta y nos volvemos a ver hasta el siguiente domingo a las 11 de la mañana. No estamos cultivando esta prenda que Dios nos llama a tener. Nosotros amamos a quienes conocemos. Eso es básico. Uno ama lo que conoce. Uno se involucra con quien realmente pasa tiempo. Y si nosotros no estamos invirtiendo tiempo en poder conocernos los unos a los otros, ciertamente no estamos caminando en pos de este mandamiento. No estamos desarrollando esa tierna compasión, la cual el Señor nos llama a tener entre nosotros. La bondad es la segunda pieza que encontramos en este código de vestimenta. La bondad. Pablo ya habló en el versículo 8, unos versículos atrás, acerca de que hay que desechar la malicia. La malicia es el antónimo de la bondad, ¿cierto? Pero la bondad no solamente significa ser bueno, sino que la bondad, un comentarista dice, es la tierna compasión en acción. La bondad o la benignidad es esa entrañable misericordia, ese sentimiento del que acabamos de hablar, expresado en acciones, en actitudes, en cosas que nosotros hacemos. La Escritura, hermanos, no nos llama a ser indiferentes entre nosotros. No basta, como muchas veces hemos oído, cuando decimos, no, pero yo no tengo nada en contra del hermano. No, yo no tengo nada en contra de él, no tengo nada en contra de ella. Pero la Escritura no te pregunta o no nos dice si tenemos algo en contra de nuestros hermanos o no. La Escritura nos llama a mostrar bondad y gentileza y benignidad hacia ellos. Entonces, si nos encontramos en un territorio neutral, hermano, no está neutral. Es no estar cumpliendo ese mandato de ser bondadosos con los otros. Muchas veces, hermanos, cuando hablamos de la santidad a la que el Señor nos ha llamado, restringimos o limitamos la santidad a adjetivos como la integridad, como la justicia, como la rectitud. Pero muchas veces no mencionamos la bondad dentro de una definición de santidad. Y saben que, hermanos, cuando nosotros retiramos la bondad de esa definición, tenemos la fórmula de legalismo. Tenemos la fórmula de legalismo.
Aparentemente somos justos, somos correctos, nos jactamos de ser diferentes al resto, somos más espirituales que nuestro hermano, que nuestras hermanas, ni qué hablar acerca de los incrédulos o de la gente con la que trabajamos, ¿cierto? Ellos viven vidas escandalosas, pero nosotros somos cristianos, somos llamados a ser santos. Pero muchas veces esa es la razón por la cual los incrédulos, cuando les preguntamos cuál es la definición de un hombre santo, piensan primero en un fariseo antes que pensar en Cristo mismo. Porque nuestra santidad no refleja a Cristo, no considera la compasión y la bondad que Él tenía y que Él continuamente mostraba. Alguna vez alguien decía que una niña oraba diciendo lo siguiente: Señor, te pido que los hombres malos se vuelvan buenos y te pido que los hombres buenos se vuelvan amables. ¿Estamos mostrando bondad y benignidad entre nosotros? ¿O nuestras relaciones están llenas y abundan, hermanos, de bondad, compasión y amabilidad? ¿O por el contrario, la indiferencia entre nosotros es lo que nos caracteriza? Estamos quizás llenos de malicia, quizás llenos de venganza. Hermanos, si es que ustedes se identifican en sus vidas esto en esta mañana, déjame decirte que no estás vestido apropiadamente. No estás vestido para la ocasión, no estás vestido conforme a la identidad o a la nueva naturaleza que Dios nos ha concedido a nosotros los creyentes. Pero además de la tierna compasión, además de la bondad, Pablo agrega una tercera prenda que debe ser parte de nuestro atuendo. Y la podemos encontrar ahí. Estoy hablando acerca de la humildad. La humildad, hermanos, el día de hoy es percibida muchas veces como un defecto. Muchas veces es definido como una carencia, como una debilidad en el mundo, más que como una virtud. Y yo creo que eso parte de que nosotros no tenemos un correcto concepto de lo que es la humildad. A veces podemos creer que la humildad es una persona que siempre va triste, callada, con la cabeza abajo, no sintiéndose digna de nada, no sintiéndose capaz de lograr algo. O muchas veces confundimos la humildad con una baja autoestima. Sin embargo, las Escrituras enseñan que la humildad es poder tener un correcto concepto de uno mismo y un correcto concepto de Dios. ¿Cómo lo vamos a obtener? A través de las Escrituras. Es la única forma como nosotros vamos a entender quiénes somos verdaderamente y quién es Dios. Y eso implica, hermanos, que nosotros podamos reconocer que Dios nos ha dado dones. A cada uno de los creyentes, a todos los que nos encontramos en este lugar, Dios te ha dado dones. No uno, no dos, quizás muchos más. Unos serán más visibles que otros, pero Dios te los ha dado. Y hermano, cuando tú decides restringir eso que Dios te ha dado para beneficio de su iglesia, estamos pecando. Estamos pecando. Y a veces decimos, no, hermano, es que yo no quiero llamar mucho la atención. A mí Dios me ha llamado a estar ahí en lo oculto, escondido, creyendo que es humildad. Hermanos, eso no es humildad. Humildad es ser lo suficientemente capaz de entender que si Dios puso algo en ti y te va a demandar sobre eso, porque eso es lo que nuestro Señor enseñó, si Dios puso algo en ti, tú tienes la responsabilidad de usar el don que Dios te ha dado para su servicio, para la gloria de Él, reconociendo que eso es de edificación para los otros, para las personas que tenemos al lado. No se restrinjan en su servicio creyendo bajo una máscara de humildad. Todo lo contrario, siéntanse agradecidos con Dios por lo que el Señor ha puesto en ustedes, pero siempre conscientes que eso no te pertenece. Eso es algo que Dios te ha dado para su gloria y para beneficio y edificación de tu hermano. Una persona humilde es aquella persona que reconoce o se caracteriza, como Pablo hablaba en Filipenses capítulo 2, 3. Una persona humilde es alguien que considera al otro como superior a uno mismo. Y cuidado con entender este texto de mala forma. Pablo no está diciendo en ese momento que tienes que sentirte menos que tu hermano. Él no está hablando de valor intrínseco como tal. Él está hablando de posición. Él está hablando de importancia. Una persona que está revestida del traje de humildad le da siempre a la otra persona el primer lugar. La humildad es lo opuesto al orgullo. El orgullo se entrona, el orgullo quiere siempre ser el centro de todas las cosas. La humildad es lo opuesto. ¿Quieres saber, hermano, cómo identificar si hay orgullo en ti? El orgullo hace o te lleva a ser alguien que continuamente se está quejando. Continuamente se está quejando, todo el tiempo. Alguien con poca humildad es alguien que siempre vive ofendido con los demás. Siempre cree que alguien le ha hecho algo.
todo el tiempo. El orgulloso es siempre el agraviado, nunca el ofensor. ¿Pueden identificar esas actitudes en sus relaciones los unos con los otros? Incluso dentro de su ámbito familiar. Y hermano, yo no estoy diciendo, no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que quizás usted no tenga la razón. Es probable que usted sí haya recibido una ofensa real, genuina. Quizás muchas veces alguien ha cometido un agravio en contra de ustedes sin un motivo justo, sin merecerlo, pero tenemos que afrontar esa ofensa con el código de vestimenta adecuado, con la humildad siempre por delante, no olvidándonos que somos escogidos, santos y amados. Nuestro Señor Jesús, hermanos, es el mejor ejemplo. No sabemos cómo ser humildes, miremoslo a Él. Vayamos a las Escrituras, veamos cómo se relacionaba Él con las otras personas, veamos cómo le respondía, cómo respondía al agravio que era contra de Él. Veamos a las Escrituras, cómo Él, siendo Dios, hizo eso. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8 dice lo siguiente: haya pues en vosotros, en nosotros, en la iglesia, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? El cual existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les dije al principio que Pablo definía o describía a Cristo como la imagen del Dios invisible, como aquel que hacía que todas las cosas permanecieran en su lugar y existieran. Si aquel que existía en forma de Dios, si él que era el sustentador de todas las cosas, no escatimó dejar su lugar de preeminencia, de importancia, se vistió de humanidad, se humilló a sí mismo para que nosotros podamos estar aquí esta mañana con nuestros pecados perdonados, como nosotros, que hemos sido simples receptores, quienes recibieron el regalo, no lo ganamos, no hicimos nada, ¿cómo nosotros podemos actuar de manera prepotente en contra de la persona que tenemos al lado? No tiene sentido, ¿cierto? Si recordamos cada uno de los que estamos aquí, nuestra conversión, el momento en el que vinimos a los pies de Cristo, las palabras que todos los que estuvieron acá, si somos verdaderos creyentes, fueron las mismas que encontramos en la parábola que estudiamos 8 días atrás del fariseo y el publicano. Las palabras del publicano eran: Dios mío, ten piedad de mí, pecador. Todos los que llegamos a los pies de Cristo dijimos esa palabra: Señor, perdóname. Vimos nuestra miseria, vimos nuestro pecado y no había otra opción más que simplemente rendirnos a los pies de Dios y clamar por su misericordia, clamar por su gracia. Si nosotros empezamos en ese lugar, ¿por qué el día de hoy estamos sintiendo soberbia y orgullo? Y muchas veces nos creemos más que las personas que estamos al lado. Hermanos, la vestimenta del orgullo no nos queda bien. No combina, no nos asientan, no nos quedan bien. Nuestras relaciones tienen que caracterizarse también por la mansedumbre. Esa es la cuarta virtud que Pablo menciona acá. MacArthur dijo quizás una de las mejores definiciones de la mansedumbre. Y él decía que esta virtud era poder bajo control. Poder bajo control. La mansedumbre no tiene que ver con debilidad, no tiene que ver con cobardía, tiene mucho que ver con dominio propio. Tiene mucho que ver con la capacidad de poder responder de una forma controlada ante la ofensa de los demás. No responder de forma impulsiva cuando somos ofendidos por un hermano. La mansedumbre tiene que ver con morir a uno mismo, a nuestro sentido natural de buscar reivindicación ante el daño de otro. Es dejar de lado o apartar de lado aquellos pensamientos carnales que muchas veces brotan de nosotros cuando somos ofendidos. Pensamientos que dicen: es que tú no entiendes. Si yo no me defiendo y no pongo un par a esta situación, me van a pisotear. Yo tengo que hacer algo para evitar que hagan eso en contra mía. Es que tú no entiendes, yo necesito tener el control de esa situación, porque el primero que golpea es el que gana. Porque la mejor defensa es el ataque. Muchos de nosotros pensamos eso y no lo decimos, pero en las relaciones entre nosotros continuamente lo estamos aplicando. Y hermanos, eso es una muestra de incredulidad. Es pura incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos eso, nosotros no estamos considerando la soberanía de Dios. No estamos considerando la providencia de Dios. Estamos desechando el hecho de recordar que aún la ofensa,
a la cual nosotros estamos siendo expuestos está en la mano de Dios. Y Él está permitiendo para que nosotros seamos santificados y hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando nosotros no reaccionamos o respondemos en mansedumbre a la ofensa que nuestros hermanos nos hacen, nosotros estamos desconociendo que Dios es Dios, que Dios es soberano. Y muchas veces, o quizás esta mañana vamos a salir bien vestidos, espero, ¿cierto? Con todas las virtudes encima, pero probablemente, pues, alguien nos va a ofender. Déjenme decirles algo, hermano, hay una quinta virtud que es necesaria, y es la paciencia. Porque así, aun si nosotros estuviéramos ejerciendo todas las demás vestiduras y estuviéramos muy bien vestidos, si no tenemos paciencia, a la primera que alguien reaccione en contra nuestra, ¡pah!, tiramos la ropa, la dejamos de lado, ¿cierto? Los resultados muchas veces no son de un momento para otro. Muchas veces no vamos a ver un cambio inmediato en la vida de los demás, no lo vemos en nosotros, imagínense en el resto. Y es ahí donde la paciencia tiene que tener o ser parte de nuestra vestimenta. Alguna vez alguien escribió un poema y ese poema decía: vivir con los santos en el cielo es una gloria. Vivir con ellos aquí abajo es otra historia. ¿Lo creen? Yo lo creo. Yo sí lo creo. Yo creo que eso es real. Es triste, pero es real. Nos puede causar gracia. Pero hermanos, todos los que estamos acá pecamos. Y vamos a continuar pecando. Todos los que estamos acá nos vamos a ofender. Si ofendemos a nuestras esposas, que son las personas a las que más amamos, ¿qué nos espera del resto? ¿Cómo no vamos a ofender a los demás? Somos personas que buscamos nuestra propia gloria, que buscamos tener nuestro lugar. Somos egoístas, pero a pesar de ser lo que somos, Dios nos llama a relacionarnos mutuamente. Estoy seguro que muchas veces nos hemos topado con creyentes, o quizás usted mismo es uno de estos, con creyentes que prefieren no involucrarse en una iglesia, o que prefieren no involucrarse en el servicio. ¿Por qué? Porque han sido dañados, porque han sido ofendidos, quizás por hermanos a los que ustedes alguna vez amaban muchísimo. ¿Y saben qué? Yo los entiendo. Tienen razón. Muchas veces hemos sido todos ofendidos, pero aún así, aún a pesar de esa ofensa recibida, el mandamiento no cambia. El mandamiento sigue siendo el mismo. Tenemos que amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, vestirnos y tener el código de vestimenta adecuado. Y en una iglesia local, hermanos, es necesario que estemos vestidos de esta forma. No podemos aislarnos, no podemos simplemente venir un momento a la iglesia y evitar buscar relacionarnos con otros. Porque es en medio de nuestro pecado, es en medio de nuestras fricciones, donde el fruto del Espíritu Santo, porque esas virtudes, hermano, esas virtudes no nacen de nuestro corazón. Esas virtudes son cosas que Dios pone en nosotros. Son los frutos del Espíritu: amor, bondad, paz, benignidad, paciencia, ¿cierto? Estos frutos se dan a conocer, brotan, cuando nosotros tomamos la determinación de involucrarnos los unos con los otros. Esa es la razón por la cual Pablo termina esta lista o este código haciendo un llamado a poner en práctica esas virtudes, a lucir esta vestimenta y apuntando a nuestro mejor ejemplo. Versículo 13 dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportar, hermanos, significa resistir. En fácil significa resistir, aguantar el peso que viene en contra de uno. Significa perdurar a pesar de la persecución, permanecer en medio de las amenazas y en medio de los agravios en medio nuestro. Resistir a pesar de la indiferencia de cualquier otra cosa o de cualquier mal sin buscar reivindicarme, sin buscar venganza. Y si Pablo utilizó, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras y nos dijo que nos tenemos que soportar, es porque entre nosotros hay varios que somos insoportables, ¿cierto? Yo creo que hay varios que somos insoportables. Si no, no lo diría. Si no, siempre me diría: pásenla bien, ámense. Tenemos que soportarnos los unos de los otros. Ese es el código de vestimenta que nosotros somos llamados a tener. Pero no solo eso, sino que Pablo nos dice que tenemos que soportarnos a los que no nos caen bien, pero nos pide que también perdonemos. Notemos la diferencia entre esas dos palabras. El soportar tiene que ver con el aguantar que alguien no me lleve bien con él, pero el perdonar tiene que ver en pasar por alto la ofensa que alguien ha tenido en contra mía. El perdonar es mucho más difícil que poder soportar.
Tenemos que perdonar a aquellos que hablan mal de nuestras espaldas o a aquellos que nos confrontan y nos ofenden de manera abierta. Un comentarista definía el perdón de la siguiente forma. El perdón es como una transacción brutal, en donde el agraviado absorbe la deuda, se traga el daño en contra de uno y el ofensor, aquel que maltrató, aquel que hizo el agravio, queda impune. Cuando nosotros escuchamos esta definición, ¿no se sienten mal? Como que, qué injusto. Eso no debería ser así. Debería ser lo contrario. Pero ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, hermanos. Es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Por eso es que el texto dice que Cristo nos perdonó, así también ustedes hagan lo mismo. Él es nuestro más grande ejemplo. Si nuestras vidas son un constante recordatorio del perdón de Dios, ¿cómo nosotros podemos guardar rencor en contra de los que nos ofenden? No es viable, no es válido. Pablo nos ha hablado de nuestra identidad, Pablo nos ha hablado de nuestro vestir, de la forma que tenemos que vestir, y Pablo nos habla en este punto de nuestro ejemplo, de a quién es el que tenemos que mirar, a Cristo, el cual siendo el creador de todas las cosas, nos perdonó. Entonces, mis hermanos, si Él nos perdonó, la única respuesta válida, el único código de vestimenta apropiado para nosotros los creyentes es perdonarnos los unos a los otros. No importa el calibre de la ofensa, no importa si es que dijeron un chismecito de nosotros o no importa si nuestro hermano nos robó descaradamente y abiertamente. El mandamiento es el mismo. El cristiano tiene que perdonar sin excepción. No hay reglas claras, no hay letra pequeña, no hay circunstancias. El cristiano perdona porque fue perdonado. Ese es el mandamiento al cual somos llamados. Nuestro texto en esta mañana termina con el versículo 14, que dice lo siguiente: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. El vínculo de la unidad. El amor, hermanos, es la última parte de esta vestimenta. Podríamos asemejar que quizás el amor, en esta analogía, es una especie de cinturón que hace que las demás prendas no se nos caigan. Podríamos pensar que el amor es como una especie de abrigo o un sobre todo que nos ponemos sobre la demás ropa. Pero lo importante al final es que el amor es lo que hace posible que todas las virtudes permanezcan en su lugar y es lo que hace posible la unidad de la iglesia. Nunca vamos a poder disfrutar de las bendiciones de la comunión fraternal, la bendición de poder ser parte de un mismo cuerpo. Nunca vamos a poder disfrutar de nuestros demás hermanos de una forma que glorifica a Dios. Nunca vamos a poder sentir compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Nunca vamos a poder soportar ni perdonar al hermano si es que no amamos. Pablo lo expresó en 1 Corintios 13. Podemos hacer lo que sea, podemos mover montañas con nuestra fe, podemos hablar todas las lenguas, pero si no tengo amor, nada soy, de nada sirve, ¿cierto? La expresión máxima de la vida de Cristo en nosotros es el amor. Esto decía un comentarista: el amor es la suma de todas las demás virtudes, la máxima expresión de la vida de Cristo en nosotros. Cuando meditamos o cuando hablamos de amor, yo no estoy hablando del amor que aparece en los cientos de miles, millones de canciones que los incrédulos han compuesto. Yo no estoy hablando de un sentimiento, yo no estoy hablando de las ganas que sentí esta mañana de amar a mi hermano o a mi hermana. Cuando las escrituras hablan de amor, hablan de sacrificio, siempre. Hablan de una decisión que nosotros tenemos que tener intencionalmente. Habla de acciones, habla de un servicio abnegado, habla de una entrega sacrificial. Y si nosotros ponemos en perspectiva el amor entendiendo esa definición que acabo de dar, el amor no es algo etéreo, el amor no es un sentimiento, el amor es algo tangible. Yo voy a poder ser parte y ver el amor que ustedes se tienen porque ustedes actúan en amor, ustedes andan en amor. Es algo que vamos a poder disfrutar los unos de los otros. Juan lo puso de esa forma: en esto conocemos el amor, en que Él puso, ¿se dan cuenta la acción? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la acción, nuestra vida, por los hermanos. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18. Las Escrituras nos llaman a amarnos. Y harían falta, hermanos, decenas o centenas de sermones acerca del amor cristiano, acerca del amor fraternal que nosotros entre creyentes debemos de manifestar.
Pero yo quiero que se queden con una idea en este momento, con una idea de lo que significa el vestirnos de amor. El vestirnos de amor significa asumir conscientemente que nos sacrificaremos por los demás. Ser consciente que si yo amo, me estoy sacrificando por el otro. Es morir al orgullo. El amar es buscar la felicidad y el bienestar del otro a costa de la mía. Y a veces uno puede tener buenas intenciones para con nuestro prójimo. Podemos quizás sentir que deseamos que le vaya bien, buscar su felicidad, pero cuando involucra la mía, se acabó el amor. El amor es buscar la felicidad y el bien del otro a cuesta de la nuestra. Y amor, y hermanos, en la iglesia local, el amor cumple un papel vital para la unidad de la congregación, para la unidad del cuerpo de Cristo. Lo acabamos de leer hace un momento. Dice que el amor es el vínculo de la unidad. Hermano, hermana, si esta mañana usted está decidiendo no utilizar el código de vestimenta adecuado, aquel que es de acuerdo con su identidad, si usted decide dejar de lado el ejemplo que Cristo mismo ejemplificó al vivir y usted decide lucir los harapos de sus propios pecados en medio de la iglesia, déjeme decirle que está destruyendo la unidad del cuerpo de Cristo. Así de serio, mis hermanos, y de importante es que todos mantengamos un código de vestimenta correcto. Jesús lo dijo en Juan 13:34. En esto conocerán que somos mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Nuestro amor y nuestra unidad apunta al evangelio a un mundo incrédulo. Así que, hermanos, si esta mañana usted se dio cuenta que está mal vestido, se dio cuenta que tiene prendas que no van de acuerdo a la identidad y a la naturaleza, a la obra que Dios ha llevado en su vida, no se excuse más. Esa es la salida fácil. El reconocer que yo estoy vestido así porque mi hermano o porque mi hermana me hicieron, lo cual es orgullo. Es pecaminoso. No tiene que confesar sus pecados aquí los unos de los otros, pero sí tiene que hacerlo delante de Dios. Tiene que arrepentirse delante de Él. Tiene que venir a Él. Hermanos, la Escritura es explícita. Hay un trono de gracia, esperando para cada uno de los pecadores, para cada una de las personas que están dispuestas a reconocer su maldad, su incapacidad muchas veces de quitarse esa ropa y vestirse de la ropa de Cristo. Esta mañana nosotros podemos venir delante de Él, delante del Señor, que ejemplifica la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la tierna compasión, y podemos pedirle. Es el regalo que tenemos como creyentes. No tenemos un Dios que tiene los oídos tapados como un ídolo o los ojos que no ven. Tenemos un Dios que está atento a responder nuestras oraciones cuando son hechas conforme a su voluntad. Y es de la voluntad que estemos bien vestidos delante de Él y entre nosotros. Podemos venir a Él en oración, a clamarle, a pedirle que nos enseñe a morir, a pedirle que nos enseñe a considerar a los demás más importantes que uno mismo, a pedirle que nos enseñe a perdonar a los otros, a pedirle que nos enseñe a vestirnos del código de vestimenta que es adecuado o que va de acuerdo con lo que somos. Así que los invito a que por favor juntos podamos orar. Padre, perdónanos, Señor, perdona nuestra escasez, Señor, perdona nuestro pecado, perdona las maldades que brotan en nuestros corazones inmediatamente cuando somos ofendidos, Señor. Perdona nuestra malicia, Señor. Perdona nuestra envidia, Padre. Perdona nuestra soberbia, nuestro orgullo. Perdónanos porque ni siquiera a veces nos damos cuenta lo mal vestidos que estamos, Señor. Y aún a pesar de esa maldad, muchas veces nos presumimos, nos sentimos mejores que otros, Señor. Perdona tanta infidelidad delante de ti, Señor. Padre, pero venimos esta mañana confiados en que tu Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, de los creyentes, es todopoderoso, Señor, para poder transformar nuestra maldicia, Señor, y revestirnos de esa bondad, de esa compasión, de esa humildad, Señor, de esa mansedumbre y esa paciencia que necesitamos, Señor, ejercitar los unos con los otros constantemente. Ayúdanos, Señor, a que nos soporten en primer lugar, a que nos perdonen en primer lugar, Señor, y a nosotros también manifestar esas virtudes que solamente pueden venir de ti, Jesús. Que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones y en medio de la aflicción o en medio de la tentación, en medio del pecado, cuando la situación
se presente delante nuestro, Señor, recordemos tu santa palabra, Señor. No perdamos la esperanza de que tú eres un Dios que ha prometido llevar a cabo y finalizar esa obra para la cual tú nos has llamado, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque eres tú quien transforma a seres como nosotros, indignos, Señor, y nos has concedido el poder tener comunión contigo y esperanza algún día de estar en gloria todos juntos, Señor, adorándote por la eternidad. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.